Pues comenzamos hoy, lunes 4 de mayo de 2026, con estos números que ya nos dio Carla y es el día 124 de este 2026. Tenemos todavía 242 días para llegar al 2027 y estamos en la semana 19. Nos quedan 34 semanas por delante. 9 y 4, 3, tal vez es 20. En fin, comencemos. Estamos leyendo a Angela Duckworth con su libro Grit, que dice que mm, el- lo importante es la pasión, la perseverancia y no necesariamente el talento. Ahora lo menciona también como resiliencia, ¿no? Es la importancia de la resiliencia y el orden. Y bueno, nos quedamos en la página 230 que, y leemos un párrafo antes para darnos contexto de dónde nos quedamos. Si alguien quiere leer, dice yo leo y se pone a leer y practica su lectura. Como abogado corporativo, Grit viajaba a menudo. La mayoría de los compañeros de trabajo se quedaban el fin de semana donde quiera que estuviéramos, porque el viernes no había acabado sus tareas y teníamos que volver a empezar el lunes. Pero yo no. Siempre hacía todo lo posible por volver a casa los fines de semana. Los viajes de fin de semana a casa eran también demostraciones de carácter que le había hecho ganarse el apodo de Grit. En una ocasión estaba negociando en Montana con una fábrica de aluminio. El viernes por la noche tomé un taxi al aeropuerto, pero estaba cubierto de niebla. Los vuelos se habían cancelado. Consideré lo que yo haría en la misma situación y me sonrojé ligeramente al escuchar el resto de la historia. Grit alquiló un coche, condujo hacia Spokane, allí cogió un vuelo a Seattle y luego otro a San Francisco y, por último, otro más, un vuelo nocturno que llegaba a la mañana siguiente de madrugada al aeropuerto JFK. Alquiló otro coche y condujo hasta Greenwich, en Connecticut. No me estoy poniendo una medalla, simplemente creía que era importante estar con los chicos para apoyarles, tanto si era en sus actividades deportivas como en cualquier otra cosa, me aclaró Grit. Sherry y Grit también sabían captar las necesidades emocionales de sus hijos. Steve, por ejemplo, era un chico especialmente ansioso. Advertimos que había cosas que no quería hacer, puntualizó Grit. El segundo curso se negó a ir al colegio. A los 12 años no quiso ir a la acampada con los Boy Scouts. Nunca se quedaba a dormir en la casa de algún otro chico y no, porque no le gustaba. Me costó conciliar la imagen de Steve Young, el legendario y valiente quarterback, con el chico tímido de Sherry y Grit. Me estaba describiendo. Sus padres tampoco tenían idea de cómo interpretar los miedos de su hijo mayor. En una ocasión, me contó Grit que fue a recoger a Steve al colegio para llevarlos a casa de sus tíos, para que acabaran de pasar el día ahí, y Steve no paró de sollozar. Le aterraba la idea de estar en otra casa que no fuera la suya. Grit se quedó atónito y quería oír cómo él y Sherry reaccionaron. Le dijeron a su hijo que se comportara como un hombre. ¿Le quitaron algunos de sus privilegios? No, ninguna de las dos. La descripción de Grit de la charla que mantuvo con Steve cuando se negó a ir al colegio dejó claro que Grit se dedicaba mucho más a hacerle preguntas y escucharle que a echarle rapapolvos y criticarle. Le pregunté a mi hijo, ¿alguien se está metiendo contigo? No, me respondió. ¿Te gusta tu profesor? Me encanta, repuso. ¿Por qué no quieres entonces ir al colegio? No lo sé, simplemente no quiero ir, me contestó.
Sherry acabó sentándose a su lado durante semanas en el segundo curso hasta que Steve se sintió al fin lo bastante cómodo para asistir solo a clases. Sufría de ansiedad por separación, me aclaró Sherry. En aquella época no sabíamos cómo llamarlo, pero notamos que Steve estaba muy tenso y sabíamos que necesitaba trabajar con sus emociones. Más tarde, cuando le pedí a Steve que se hablara un poco más de su agitado primer semestre en la Universidad Brigham Young, le señalé que si alguien oía solo esa anécdota y nada más, concluiría que Grit, su padre, era un tirano. ¿Qué clase de padre se niega a su implorante hijo volver a casa? De acuerdo, repuso Steve. Todo depende del contexto, ¿no? Lo escuché diciendo eso. No hay que olvidar que mi padre me conocía. Sabía que lo único que quería hacer era volver cuanto antes a casa y que si me lo permitía estaría dejando a mis miedos me coartaran. Fue un acto de amor, concluyó Steve. Fue duro, pero lo hice por mi bien. Sin embargo, hay una frontera muy fina entre amar con dureza y la intimidación. ¿Dónde está la diferencia? Sabía que la decisión dependía de mí, matizó Steve, y también sabía que mi padre no quería que fuera como él. En primer lugar, un progenitor tiene que demostrarle a su hijo con su actitud. No estoy intentando ponerle mi voluntad, controlarte, forzarte a ser yo, obligarte a actuar como hice en el pasado, ni pedirte que hagas aquello en lo que fallé. Mi padre me demostró desde que era un pequeño que no era así por querer tener siempre la razón y salirse con la suya. En realidad me transmitía, te estoy dando todo cuanto he conseguido en la vida. En la dureza de su amor no había un ápice de egoísmo, prosiguió Steve. Creo que esto es fundamental. Si tu padre te trata con dureza para controlarte, tú te lo hueles. Pero yo sabía que mis padres me estaban diciendo en todos los sentidos, estamos intentando que triunfes en la vida. No lo hacemos por nosotros, sino por ti. Si conocer a los Young te ayuda a ver que un amor duro no tiene por qué ser una contradicción, sigue leyendo y conoce también a Francesca Martínez y sus padres Tina y Alex. Francesca, descrita por el Observer como una de las cómicas más graciosas de Gran Bretaña, actúa en todas partes del mundo vendiendo en un abrir y cerrar de ojos todas sus entradas para sus funciones, todas las entradas para sus funciones. Rompe sistemáticamente la norma de la familia. Young, de no soltar palabrotas y después de la función, se aseguraba también de romper la de no beber alcohol. Como sus padres, Francesca lleva siendo vegetariana toda la vida. No profesa ninguna religión y políticamente se podría decir que es una progresista de izquierda. A Francesca le diagnosticaron una parálisis cerebral a los 2 años de edad, aunque ella prefiere llamarla una flojera cerebral. Los médicos le dijeron a sus padres que debido a la lesión cerebral, su hija nunca llevaría una vida normal. Tina y Alex decidieron enseguida que ningún médico les diría quién llegaría a ser su hija. Ser una estrella de la comedia exige pasión y perseverancia, seas quien seas. Y todavía exige más cuando todo esto es un reto para ti pronunciar las consonantes o subirte al escenario. Como tantos otros aspirantes humoristas, Francesca ha hecho en coche trayectos de 4 horas de ida y 4 de vuelta para una función gratuita de 10 minutos e innumerables llamadas a productores de televisión impasibles y ocupados. Pero, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, antes de cada actuación tiene que hacer ejercicios vocales y de respiración. Mi empeño y mi pasión no son míos. Creo que estas cualidades me vienen de mis padres, que siempre fueron muy cariñosos y estables.
Ha sido gracias a su increíble apoyo y positividad que he llegado a donde estoy, me contó. No es de extrañar que los orientadores del colegio de Francesca dudaran de que una chica que podía andar y hablar con normalidad pese a sus esfuerzos pudiera dedicarse al mundo del espectáculo, y aún la observaron con más preocupación si cabe cuando decidió dejar el instituto para ser comediante. Francesca piensa en algo más sensato como la informática. Haz esto, es lo otro, le advirtieron suspirando. La idea de trabajar en una oficina le pareció un destino horrendo. Les preguntó a sus padres qué debía hacer. Ve y haz realidad tus sueños, Francesca. Y si no los consigues, siempre estás a tiempo de cambiar de opinión, le aconsejó Alex a su hija. Mi madre también me dio alas, me contó Francesca. Se alegraron de dejar los estudios a los 16 para actuar en la televisión, añadió con una sonrisa. Me dejaban pasar los fines de semana yendo a discotecas con las amigas, rodeada de hombres astutos y en las que servían cócteles con hombres explícitamente sexuales. Le pedí a Alex que me hablara de su consejo de haz realidad tus sueños. Alex, perdón, déjenme regresar. Le pedí a Alex que me hablara de su consejo de haz realidad tus sueños. Antes de explicármelo, me recordó que también le había permitido a Raúl, el hermano de Francesca, dejar los estudios de secundaria para ser aprendiz de un reconocido pintor retratista. Nunca le presionamos a ninguno de nuestros hijos para que fueran médicos, abogados o alguna otra profesión por el estilo. Creía de verdad que cuando haces algo que quieres hacer, se acaban convirtiendo en una vocación. Francesca y su hermano le ponen mucho empeño a las cosas y como sienten tanta pasión por su trabajo, les sale de manera natural. Y nos saludé a Lulus y a Nicolás. Buenos días. Tina coincide con su marido. Siempre he intuido que las aptitudes de nuestros hijos, su propio destino, lo siembra la vida, la naturaleza y la evolución, como una planta que si la alimentas y riegas, se vuelve hermosa y vigorosa. No es más que una cuestión de crear el ambiente propicio, un suelo sustentador que escuche sus necesidades y responder a ellas. Los hijos llevan consigo las semillas de su futuro. Confiamos en ellos. Sus intereses surgirán por sí solos. Francesca cree no haber perdido la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Gracias al apoyo incondicional de sus alucinantes padres, cuando crees en lo que haces, no te das por vencido. Eres consciente de tu propia valía y por esta seguridad te viene de cómo los demás te hacen sentir en la vida. Ah, eso está bonito esa frase. Cuando crees en lo que haces, no te das por vencida, eres consciente de tu propia valía y esta seguridad te viene de cómo los demás te hacen sentir en la vida. Por ahora, Alex y Tina parecen ser la personificación de unos padres permisivos. Les pregunté si querían serlo. Y contestaron, en realidad, creo que soy alérgico a los niños malcriados, apostilló Alex. A los hijos hay que amarlos y aceptarlos, pero también necesita que les enseñes a comportarse sin complicaciones. No, no puedes pegar a tu hermana en la cabeza con ese palo. Sí, debes compartir las cosas con ella. No, no puedes tener todo lo que quieras cuando quieras. No puedes dejar que hagan lo que se les antoje. Como ejemplo, Alex obligó a Francesca a hacer los ejercicios de fisioterapia prescritos por los médicos. Ella los detestaba. Durante años estuvieron discutiendo por este tema.
Francesca no entendía por qué ella no podía aceptar sus limitaciones y punto, y Alex creía que debía mantenerse firme por el bien de su hija. Como Francesca dice en su libro, aunque era feliz en muchos sentidos, los años siguientes estuvieron salpicados de intensas rachas llenas de portazos, lágrimas y objetos volando por el aire. Queda por saber si esas escaramuzas se podían haber manejado con más maña. Alex cree que podía haberlo hecho mejor en cuanto a explicarle a su hija por qué él era tan insistente con la fisioterapia. Tal vez sea sí, pero lo que me choca de este aspecto de la niñez de Francesca es la idea de que un padre te dice afectuosamente que te dejes llevar por tus sueños, puede sentirse obligado a poner límites cuando toca hacerlo. De pronto, la visión unidimensional de Alex y Tina, de padres hippies chiflados, me parecieron incompleta. Por ejemplo, fue muy revelador oír hablar a Alex, que es escritor, del espíritu de trabajo que les inculcó a sus hijos con el ejemplo. Como por ejemplo, para acabar lo que empiezas tienes que esforzarte. Cuando era más joven conocí a mucha gente que escribía cosas. Me decían, sí soy escritor, pero nunca he acabado de escribir nada. Pues en este caso no eres escritor, solo alguien que se sienta a garabatear unas palabras en una hoja de papel, o 10 o 100. Si tienes algo que decir, adelante, dilo y escríbelo en el libro de una vez. Tina coincide en que los niños necesitan libertad y al mismo tiempo que se les pongan ciertos límites. Es tutora, además de ecologista, y ha visto muchos padres intentar entablar con sus hijos negociaciones. Esas negociaciones llenas de ruegos y súplicas, como ella las llama, les enseñamos a nuestros hijos a vivir según principios muy claros y valores morales, afirmó. Les explicábamos nuestros razonamientos, pero siempre sabían dónde estaban los límites. Y además no veían la tele, añadió. Queríamos que tenga un efecto muy hipnótico y no queríamos que en lugar de relaciones con los demás se pasaran el tiempo pegados a la pantalla. Decidimos simplemente no tener un televisor. Si querían ver algo especial, tendrían que ir a casa de sus abuelos. ¿Qué podemos aprender de las historias de Steve Young y Francesca Martínez? ¿Y qué podemos deducir de cómo otros modelos del grit describen a sus padres? A decir verdad, he advertido una pauta. Para los que queremos infundirle escrita a nuestros hijos, la pauta es un modelo muy práctico, una guía para tomar las numerosas decisiones que nos veremos obligados a tomar mientras desempeñamos nuestro papel de padres. Antes de proseguir, quiero advertir que como científica me gustaría poder reunir mucha más información antes de sacar conclusiones sólidas. Dentro de una década, sabré muchas más cosas que ahora en lo que se refiere a fomentar el grit en nuestros hijos. Pero como en el parenting no hay un botón de pausa, te diré que intuyo. En gran parte me siento motivada a hacerlo porque la pauta que he observado coincide con docenas de estudios minuciosos de investigación sobre la crianza de los hijos, aunque no traten del grit. La pauta también tiene sentido por lo que hemos aprendido de la motivación humana. Desde que John Watson nos aconsejó que no les acariciáramos, y además también encaja con las entrevistas de atletas, artistas y especialistas de primera clase realizadas por el psicólogo Benjamin Bloom y su equipo hace 30 años. Si ven el estudio de Bloom, no se centra en el parenting explícitamente, se incluyó a los padres como observadores para verificar detalles biográficos. La importancia de la crianza de los hijos, la importancia de la crianza de los hijos fue una de las conclusiones más importantes a las que llegó. Esto es lo que creo.
Ante todo, no significa que los padres solidarios no pueden ser exigentes o que los padres exigentes no pueden ser solidarios, ni tampoco hace falta sacrificar una postura por otra. Es un error muy corriente ver el amor duro como el justo equilibrio entre el afecto y el respeto por un lado y unas grandes expectativas por el otro. En realidad, no hay ninguna razón para no decantarse por ambas posturas. Salta a la vista que es justamente lo que los padres de Steve Young y Francesca Martínez hicieron. Los Young eran duros, pero también afectuosos. Los Martínez eran afectuosos, pero también duros. Ambas familias estaban centradas en sus hijos, en el sentido de que sus intereses eran lo primero, pero ni la una ni la otra creía que sus hijos supieran siempre más que ellos lo que debían hacer, el empeño que debían poner en algo y cuándo era mejor dejarlo correr. En este esquema que presento a continuación, representa como muchos psicólogos catalogan en la actualidad los distintos estilos de parenting. En lugar de un continuo, hay dos. En la parte superior derecha del esquema se encuentran tanto los padres exigentes como los solidarios. En términos técnicos, es padres autoritativos, que por desgracia se confunden fácilmente con padres autoritativos. Para evitar esta clase de confusión, me refiere a los padres autoritativos como padres sensatos, porque en esta parte de la figura los padres saben calibrar con buen ojo las necesidades psicológicas de sus hijos, captan que estos necesitan amor, la fijación de límites y una cierta libertad para desarrollar todo su potencial. Su autoridad se basa en el conocimiento y sabiduría, no en el poder. Bueno, y aquí hay una imagen, página 236. Bueno, quiero que vean esta imagen, por favor. Se me perdió una hoja. Bueno, esta gráfica que nos ponen sobre el parenting. El parenting es, ¿cómo se dice? Pues cómo criar a sus hijos, la crianza. Entonces tenemos este esquema donde hay un cuadrante. Del lado izquierdo tenemos a padres permisivos, del lado derecho padres sensatos, derecho abajo padres autoritativos y izquierda abajo padres negligentes. Por una parte, el eje vertical hacia arriba son los solidarios y hacia abajo son los insolidarios. Y el eje transversal a la izquierda dice poco exigentes y a la derecha exigentes. Es decir, unos padres solidarios y exigentes son padres sensatos. Unos padres solidarios, pero poco exigentes son padres permisivos. Ahora, poco exigentes y hacia abajo, insolidarios, creo que esa es la última, ¿no? Padres negligentes. Pero exigentes y no solidarios son padres autoritativos. Entonces, dependiendo del tipo de padre que quieras ser, ubícate en este cuadrante y ve si le falta ponerle solidaridad o exigencia o insolidaridad o falta de exigencia. Ahí con esto supuestamente puedes calibrar. En los otros cuadrantes se encuentran otros tres estilos de parenting,
como la actitud poco exigente e insolidaria, ejemplificada por unos padres negligentes. Esta clase de padres genera un ambiente emocional especialmente tóxico. Pero no diré gran cosa más de ellos porque ni siquiera son competidores plausibles en lo que se refiere a cómo los padres con grit crían a sus hijos. Ok, a ver, fíjense, aquí está diciendo algo muy duro. Necesitas tener padres sensatos, que sean solidarios y exigentes. Si no eres solidario y exigente, entonces, de los otros tres, ni siquiera estás cerca del grit, de un modelo de grit para tus hijos. Entonces, hay que repensarlo. Y esto ya soy yo, no lo que dice el libro. Entonces, si quieres solidaridad y exigencia, hay que meterle mucha solidaridad, mucha exigencia para ser padres sensatos. Si no, vas a ser permisivo, negligente o autoritario y eso no va a llevar tus hijos al grit. Punto, dice Angela. Esta clase de padres genera un ambiente emocional especialmente tóxico, sí, autoritativos, negligentes y permisivos. Pero no diré gran cosa más de ellos porque ni siquiera son competidores plausibles en lo que se refiere a cómo los padres del grid crían a sus hijos. Ni siquiera me interesan, estorban en mi libro. Los padres autoritativos son exigentes y poco solidarios, exactamente la actitud de John Watson que defendía para fortalecer el carácter de los hijos. Los padres permisivos, en cambio, son solidarios y poco exigentes. Cuando el psicólogo Larry Steinberg dio su discurso presidencial en el 2001 en la Sociedad para la Investigación sobre la Adolescencia, propuso una moratoria para poder llevar a cabo más investigaciones sobre los distintos estilos de parenting. Al comprobar las numerosas evidencias de los beneficios de unos padres solidarios y exigentes, en los que los científicos se podían basar para investigar cuestiones más espinosas. De hecho, en los últimos 40 años, un estudio tras otro meticulosamente diseñado revela que a los niños de padres psicológicamente sensatos les va mucho mejor las cosas que a los niños de cualquier otro tipo de hogar. A ver, y tiene sentido esto, me voy a regresar a la tablita porque, no sé, yo lo que veo es lo siguiente, pero corríjanme si estoy mal. Por ejemplo, el padre, exigente es el que le dice a su hijo, ok, pero la tarea la debes hacer todos los días a tal hora, te conviene porque quitas ese trabajo, acabas, temprano, puedes hacer tus actividades y tienes parte de la tarde libre. Y además, si tienes una duda, puedes resolver el problema para que hagas la tarea completa. No importa si está perfecta o no, hazla completa. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Solidario. Entonces, la exigencia viene en enseñar qué se espera y la solidaridad, pues, de ayudar. Pero bueno, sigamos acá. Me quedé pensando en el cuadro y lo que implica. Entre más solidario vayas siendo con tus hijos, más exigente puedes ir siendo. En uno de los estudios de Larry, por ejemplo, 10,000 adolescentes estadounidenses rellenaron cuestionarios sobre la conducta de sus padres, al margen del género, la etnia, la clase social y el estado civil de los progenitores. Los adolescentes con padres afectuosos, respetuosos y exigentes sacaban mejores notas en el instinto, eran más independientes, perdón, en el instituto y eran más independientes, sufrían menos de ansiedad, sufrían menos de depresión y tendían mucho menos a conductas delictivas. Se dio el mismo patrón por la no
ligereza. Ok, se dio mismo el patrón en prácticamente cada país estudiado y en cada etapa del desarrollo infantil. Las investigaciones longitudinales indican que los beneficios son visibles a lo largo de una década o de más tiempo. ¡Y! Qué bueno que sí estamos grabando. Ok. Uno de los mayores descubrimientos en las investigaciones sobre el parenting es que los mensajes que los hijos reciben son más importantes que los mensajes que los padres quieren transmitir. Oh, lo que a simple vista parece un caso clásico de padres autoritarios, por ejemplo, la prohibición de ver la televisión o de decir palabrotas, puede ser o no coercitivo. Y lo que parece permisivo a simple vista, como por ejemplo permitirle a un hijo dejar el instituto, puede reflejar simplemente diferencias en las normas que los padres consideran importantes. Es decir, no juzgues a los padres que riñen a sus hijos en el pasillo de los cereales del supermercado. En la mayoría de los casos no disponemos de todo el contexto para entender cómo el niño interpreta el intercambio y al final del día lo que cuenta es su experiencia. ¿Eres una madre o padre psicológicamente sensato? Sométete al test de parenting, que encontrarás a continuación, creado por la psicóloga Nancy Darling, especializada en la crianza de los hijos, por eso se llama Darling, para averiguarlo. ¿Con cuántas afirmaciones tu hijo estaría de acuerdo sin vacilar? Descubrirás que algunas de las afirmaciones están en cursiva. Son las que se refieren a lo contrario. Significa que tu hijo está de acuerdo con ellas. Es posible que seas menos sensato psicológicamente de lo que creías. ¿Ok? Bueno, y aquí tienen la lista y empieza solidario, afectuoso. Cuando tengo un problema puedo contar con la ayuda de mis padres. Mis padres dedican un rato a charlar conmigo. Mis padres y yo hacemos juntos actividades divertidas. A mis padres no les gusta que les cuente mis problemas. Mis padres a duras penas elogian lo que hago bien. ¿Ok? Bueno, ese fue solidario afectuoso. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego entonces, si en la parte de tu brújula trascendente en familia intencional quieres probar una mejor relación con tus hijos, aplica estos. Hacemos actividades divertidas juntos. Bueno, esas son. Ahora vamos a ver la de solidario y respetuoso. Solidario más respetuoso. Mis padres creen que tengo derecho de tener mi punto de vista. Mis padres me dicen que sus ideas son las correctas y que no debo ponerlas en duda. Mis padres respetan mi privacidad. Mis padres me dan mucha libertad. Mis padres son los que deciden lo que puedo hacer la mayor parte de las veces. Ahora, el perfil exigente. Mis padres esperan que siga las normas familiares. Mis padres me dejan salirme con la mía, o sea, esa no, porque está en cursivo. Mis padres me indican cómo puedo actuar mejor. Y la que no, cuando hago algo que está mal, mis padres no me castigan. Crecer rodeado de apoyo, respeto y altas expectativas tiene muchos beneficios, y uno de ellos es muy importante para el grit, es decir, los padres sensatos animan a sus hijos a emularlos. Hasta cierto punto, los niños pequeños imitan a sus padres. Cuando no tienen ninguna otra persona por la que guiarse, no les queda más remedio que imitar el acento, los hábitos y las actitudes de los progenitores. Paréntesis, y además porque son los protectores primarios. Hablan como ellos, comen como ellos, adquieren sus mismos gustos y aversiones.
Un niño pequeño tiene muy desarrollado el instinto de copiar a los adultos. Por ejemplo, en un experimento clásico de psicología realizado hace más de 50 años en la Universidad de Stanford, unos niños de edad preescolar contemplaron a adultos jugando con una variedad de juguetes y a continuación pudieron jugar con los mismos juguetes. La mitad de los niños y niñas contemplaron a un adulto que jugaba silenciosamente con los Tinker Toys. No sé qué son, pero son unos bloques de construcción. E ignoraba la muñeca infalible del tamaño inflable del tamaño de un niño que había en la habitación. La otra mitad de los niños contemplaron a un adulto que jugaba con los bloques de construcción y que, de pronto, empezó a atacar brutalmente a la muñeca inflable. Le dio puñetazos, la golpeó con el mazo, la arrojó por el aire y la pateó por la habitación mientras gritaba y chillaba agresivamente. Cuando les dieron oportunidad a jugar los mismos juguetes, los niños que habían visto al adulto jugar en silencio con los bloques de construcción, la imitaron, pero los que habían visto al adulto golpeando la muñeca hinchable, actuaron con la misma agresividad, imitándolo en muchos casos. También que los investigadores describieron su conducta como calcada. Y sin embargo, hay una diferencia abismal entre la imitación y la emulación. A medida que crecemos y adquirimos la capacidad de reflexionar sobre nuestros actos y de juzgar lo que admiramos y detestamos de los demás, cuando nuestros padres son afectuosos, respetuosos y exigentes, no solo seguimos un ejemplo, sino que además lo veneramos. No solo hacemos lo que nos piden, sino que además comprendemos por qué nos los piden. Nos atraen de manera natural las mismas cosas. Por ejemplo, no es una casualidad que el padre de Steve Young fuera un destacado jugador de fútbol americano en la Universidad de Brigham Young o que Francesca Martínez le gustaron como a sus padres escribir desde pequeña. Benjamin Bloom y su equipo descubrieron la misma pauta en sus estudios sobre los grandes triunfadores de primera clase. Casi sin excepción, los padres solidarios y exigentes del estudio de Bloom eran un modelo de conducta en el sentido de ser considerados trabajadores, tenaces, que se esforzaban al máximo en todo lo que proponían, anteponiendo el esfuerzo a la diversión y dando una gran importancia a alcanzar metas a largo plazo. En la vida, además, a la mayoría de los padres les pareció natural animar a sus hijos a hacer sus actividades preferidas. De hecho, una de las conclusiones resumidas por Bloom es que los padres transmitían, de algún modo, sus propios intereses a los hijos. Descubrimos repetidamente que los padres de los pianistas matricularían a su hijo en clases de piano, pero acababan apuntándole a clases de piano. Y en los hogares de tenistas descubrimos que se daba la pauta contraria. Es asombroso ver cómo muchos modelos del grit me han contado con orgullo y con admiración que sus padres son sus modelos de conducta más admirados e influyentes. Y también es muy revelador comprobar que tantos se hayan, de una forma u otra, acabado interesado por las mismas cosas que sus padres. Finalmente salta a la vista que estos modelos del grit no solo crecieron imitando a sus padres, sino también emulándolos. Un párrafo más. Este razonamiento lógico lleva a la conclusión, gracias por la conclusión, especulativa, ojo, de que no todos los niños con padres sensatos psicológicamente desarrollan pasión y perseverancia en la vida, porque no todos los padres de este tipo lo ejemplifican. Aunque sean solidarios y exigentes al mismo tiempo, los padres de la parte superior derecha del esquema no
pueden o no mostrar pasión y perseverancia en sus metas a largo plazo. Si quieren infundirle grit a sus hijos, pregúntate ante todo cuánta pasión y perseverancia pones en tus objetivos y si tu forma de educarles les anima a emularte. Si la respuesta a la primera pregunta es mucha y a la segunda es muy probable, significa que ya le estás infundiendo grit. Si no, ¿qué crees? Pues no, porque los padres no son los únicos que... Ah, no, hasta ahí nos quedamos. Si quieres infundirles grit, pues primero tú demuéstrales. ¿Ok? Bueno, y nos quedamos en la página 240. Ahí vamos muy bien con 10 páginas cada día. Ok. Y bueno, ¿qué se llevan de esta lectura del grit? ¿No? O sea, podríamos tener como que un libro que se llame ¿Por qué no me lo dijeron antes de ser papá? ¿No? O sea, si me hubieran dicho esto. ¿Dónde estabas, Ángel? Publicando para el New York Times. No llegaste hasta acá. Totalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a preguntarle, ¿y están perdidos? ¿Nuestros hijos cómo están hoy? Híjole. Es que todo el tiempo es como un cuestionamiento. O sea, eh, conforme lo ibas leyendo yo, es que no, lo estoy haciendo mal. No, pero es que, o sea, por ejemplo, yo que lo que quiero es que se den cuenta de que pues la disciplina y no sé qué. Pero por el otro lado, em, por ahí decían, ¿no? Si ven, así mejor, como que a unos padres resueltos, que están luchando por lo que quieren, y digo, bueno, pero una cosa que quiero es que ellos desarrollen habilidades, ¿no? Que cuando yo no esté, pues se puedan defender en la vida, ¿no? Y es justo, por ejemplo, este fin de semana, todo, desde el jueves en la tarde, partidos, 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 partidos. Entonces, volcados en los partidos, partidos, partidos. Y yo no sé si ellos pues alcanzan a ver un poco esto de que llego después de los partidos a las 7 8 de la noche y en ese momento me pongo a hacer cosas mías o de casa y estaba pensando, pues no sé si es un mensaje contrario, ¿no? Porque estoy diciendo, no, es que la disciplina, y ya se comprometieron a estar en este torneo y entonces así nos lleve todo el día, pero lo que a mí corresponde está puesto al final. Y no sé si es un mensaje, ahora que lo estabas leyendo, como en sentido contrario, no sé, o sea, me dejó pensando, ¿no? Ah, Pues trata uno de ser como exigente solidario, exigente respetuoso. Ah, pero sí estoy viendo que pues tal vez se podría como que también que tú comentes, a ver, hoy para ti tenemos tu partido, tú para el otro campeonato, tú para allá, y yo, lo importante para mí es tal cosa. Ya te ven ahí anotando y dicen, como tú también. Pues sí. exacto, exactamente, ¿no? Y trata uno de, o sea, mi mamá siempre nos ponía este poema, o sí, es un poema de que yo tuve a la peor madre del mundo, ¿no? Mientras otros niños felices comían dulces, mi mamá no me dejaba, mientras otros niños. Y yo digo, un poco era así mi mamá, que no, ustedes no. Pero eso también nos dio ciertas ventajas sobre como pues no sé si comportamiento, pues sino los hábitos de otras personas. Tampoco es que seamos perfectos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre he dicho que mi mamá, yo creo que no tenía ni 14 años cuando dijo, esto es una lavadora. Aquí se aprieta así y asado
y suerte en la vida, ¿no? Y sí, echamos a perder mucha ropa, pero no era el aprender a manejar una lavadora, era el saber que tienes que tener una responsabilidad con tus cosas, que tienen que estar listas, etcétera, etcétera. Entonces, pues no es como tanto la acción, sino todo el contexto, ¿no? Y yo digo, ay, es que yo no lo he hecho, pero no sé, o sea, hay muchas cosas ocultas en cada una de las actitudes que estamos teniendo día con día con los hijos, ¿no? Sí, me quedé pensando en eso de que las cosas tienen que estar listas y arregladas, pero tal vez como papás nos cuesta mucho. No estaban limpios tus zapatos, tu ropa, tu nada, pues te pones los sucios, porque pues te tienes que poner esos. No, pero nos despertamos a las 4 de la mañana a lavarlo, a ponerle la secadora, pues, o meterle la secadora de lavadora, pero es más rápido la chiquita. Como dices, tal cual, tal cual. Ajá. O sea, aunque sea en el borde, pero termino salvándolos, ¿no? Pero estaría bien que de repente se fueran con lo que hay, que no se van a morir. Exactamente, ¿no? ¿No Sí, quieres comer? Perfecto, no comes. Ya te dará hambre. exactamente, ¿no? Pero Pero bueno, no, si, no, ¿cómo? ¡Ah! mijito, pues padecerá las consecuencias, ¿no? Ajá, pero sí me gustó cómo lo ponen como exigente, pero solidario. Pero en Es la que, parte de que les enseñas cómo hacer las cosas y ahí está la exigencia en la enseñanza. Mira, es así, no asado, es así, no asado, así, está mal hecho, así, es alguien que no lo termina adecuadamente, pero vamos a ver cómo tú lo vas a hacer bonito, completo, y te enseño. Dime dónde necesitas ayuda. Se escucha muy sensato. exacto. Es que la línea es muy fina, ¿no? O sea, la línea es en la semana pasada, desde la noche, mamá, necesito esto y esto, a ver, ok, aquí está, poner en una bolsita, listo. El escuincle saca sus cosas para acomodar no sé qué cosa, y cuando entro así a casa y veo la bolsa ahí que necesitaba, sufrí muchísimo. Yo, ¿qué hago? Ay, me da tiempo de regresarme, entregarlo. La escuela es, ¿se le olvidó? 7:30 creo, 7:20 es así de, ya, lo que no se entregó, no se entregó. Así se quede sin comer. Que dicen que, bueno, de todos modos resuelven en la escuela, los compañeros se solidarizan, es decir, se le olvidó, perdón, pero la escuela no recibe nada. Yo, sí, voy a irme matando. Dije, pues no se fijó. Ya, o Sí. sea, sufrí un rato y dije, pues ni modo, o sea, pues, si no puso atención, pues se le olvidó. Yo cumplí mi parte, pues bueno, ya ni modo. Entonces ya se me pasó el sufrimiento y cuando llegó él, no, sí, todos me prestaron y no sé qué, y, ¡puf! Y yo ¿Por qué sufriendo por nada. seremos así esta generación? Por eso son generación de cristal. O sea, los hicimos de cristal. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, y como dices, yo en el borde así de, le dije que lavara los zapatos, y como dices, 4 de la mañana, ay, sí, pero sí se alcanzan a secar. O sea, debería de ser más marcada esa línea entre la solidaridad y ¿Sabes? dejarlos que padezcan las consecuencias. Como dices, no les va a pasar nada, ¿no? Sí, hay Aprenderán. que decirle a Ángela que nos tiene que hacer el libro, pero Exacto, ya, ¿cómo criar adolescentes con grit? exacto. 365 reglas para aplicar una por día del año. Y nunca jamás tener que reforzarla. Bueno, no es cierto, la tienes que reforzar todos los días. Bueno, Todo está el muy tiempo. interesante. Pero no, Así es. también hay Yo que creo que el hacemos punto cosas número uno buenas. que harían sería no darle celular a los niños. Eso sería para el grit. No darle celular hasta los 14, 15 años. Y si se puede más, pues más. Exacto. Ni redes sociales. Sí, claro. Ok. Bueno, para los que se van, que tengan, no, para los de YouTube, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Chao, suscríbete y todo eso. Gracias, bye. Dale like.